Según estudios recientes, el 40% de los adultos no sabemos gestionar las emociones de forma adecuada. ¿Y cuáles son las consecuencias de no gestionar nuestras emociones de forma efectiva? Estrés crónico, ansiedad y depresión. Y de eso voy a estar conversando con Gloria Pino. Ella es psicóloga. Vamos a conversar acerca de cómo gestionar esas emociones y, como lo dice ella, es gestionar, no controlar. Además de esto, vamos a entrar a conversar acerca de lo que es el trastorno de ansiedad y, por supuesto, vamos a estar dándote 4 herramientas para que gestiones tus emociones. Fue una conversación maravillosa, fue una conversación cercana, amable, cálida y espero que te guste. Recuerda que esto es Psicología para la Vida. Puedes darle a la campanita, suscribirte al canal, compartir la información, así podemos llegar a muchísimas más personas. Gracias por estar aquí. Bienvenida a este espacio. Hoy vamos a estar conversando con la psicóloga Gloria Pino. Ella se encuentra en España. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Victoria. Gracias por la invitación a tu podcast. Mira, vamos a conversar acerca de la gestión emocional. ¿Cómo definirías tú o cómo le damos la apertura a esas personas a este tema? ¿Qué es la gestión emocional? A ver, es complicado porque a mí no me gusta como dar la impresión de que las emociones deben ser controladas, ¿ok? Sí. Entonces es como, ok, es más cómo me acerco yo a mis emociones y qué hago con ellas, que no necesariamente implica controlarlas, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la gestión emocional es eso, ¿qué hago yo con mis emociones? Y idealmente que esas emociones me permitan tener un comportamiento adaptativo, que es al final para lo que están hechas las emociones. O sea, las emociones son una respuesta nuestra que nos permite adaptarnos al entorno, que nos permite, por ejemplo, en el caso de la tristeza, solamente que alguien tenga una cara de tristeza está transmitiéndole al otro algo que puede hacer que se acerque y le diga, ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? O sea, eso, ¿sabes? O en el caso de la rabia, el que yo tenga esa fuerza para defenderme en un momento dado. O sea, hay toda una cosa, a mí me fascinan las emociones. Una cosa interesantísima es que, claro, la emoción empieza siendo una respuesta fisiológica. ¿Okay? Hay primero una serie de procesos en el cerebro, ¿okay? Que disparan una respuesta fisiológica, pero si tú te fijas, la respuesta fisiológica del miedo y la de la rabia se parecen, me da taquicardia, ¿sabes? Siento que no, me va a dar algo, que no puedo respirar, no sé, ¿cómo sé yo qué es rabia? ¿Cómo sé yo qué es miedo? Porque mi cerebro, la corteza del cerebro, interpreta eso. Dice, lo que está pasando es tal cosa, y entonces ahí viene como la etiqueta, ¿no? ¿Qué etiqueta le pongo yo a esa emoción? Algunas personas tienen problemas a ese nivel. Si tú les preguntas, ¿qué estás sintiendo? Me siento bien, me siento mal. O sea, mal es cómo, bien es cómo. Bueno, entonces quizás empiezan por la identificación de lo fisiológico, ¿no? Me están sudando las manos, tengo como un nudo en el estómago, podría incluso ser como algo de náuseas, entonces tú empiezas, bueno, eso debe ir como por asco, ansiedad, o sea, y entonces empiezas como ahí a ayudar a que la persona vaya poniéndole etiquetas, vaya sabiendo cómo se denomina eso que estás sintiendo. ¿Okay? Lo ideal cuando estamos pequeños es que nos enseñen que te pongan unas caritas, lo que hablábamos de la terapia con niños, vamos a enseñarte cuáles son las emociones, cómo se siente, pero ¿qué pasa si un adulto no las reconoce? ¿Qué consecuencias puede traer en este adulto? Su dificultad, no vamos a hablar de incapacidad, pero sí su dificultad para desde relacionarse consigo mismo hasta relacionarse con los demás, porque eso también te habla de que ni siquiera es capaz de decir que necesita, porque no entiende lo que le está pasando. Entonces,
fundamental. Ojalá fuera preventivo y, como tú dices, lo hiciéramos con todos los niños y les enseñáramos. Esta película Intensamente me parece genial. O sea, yo creo que eso es obligatorio para adultos, niños, para todo el mundo, ¿no? Es la película más vista a nivel mundial de dibujos animados y es maravillosa. Es preciosa. Yo la disfruto enormemente. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero en el caso de la aparición de la ansiedad, cuando ella está en el juego, no sé si viste la segunda, ella está en el juego de Buffy, que ella tiene toda aquella respuesta emocional. O sea, a mí se me salieron las lágrimas en esa escena. Y me decía mi esposa, no lo puedo creer. Y yo, pero es que es demasiado bueno. O sea, a mí me conmovía lo bien representado que estaba ese evento en ese momento, ¿sabes? Sí. Y creo que es bien importante para que, o sea, ese tipo de cosas, no necesariamente tú tienes que ir para terapia. O sea, hay recursos como ese para que tú puedas aprender cuáles son las emociones, ¿no? Pero bueno, Perdona, Gloria, a mí de la película me hizo saltar del asiento cuando apareció el sistema de creencias. Y mi marido fue genial. El sistema de creencias. Eso fue increíble. Sí. Pero cuando lo comentaba con las personas o con los pacientes, no nombraba mucho lo del sistema de creencias y es fundamental. Claro, de allí vienen muchísimas cosas, ¿cierto? Así es. Porque entonces, claro, son como, imagínate, capas de cosas. Tenemos lo básico, que es la respuesta fisiológica. Después, si el cerebro es capaz de identificar o no qué emoción es esa. Pero después están las creencias que durante toda la vida nos han inculcado sobre nuestro manejo emocional, que si los hombres no lloran, que si las mujeres no expresan rabia, ¿ok? Y todo eso va a modular nuestra expresión de la emoción. Incluso la capacidad, o sea, nuestra habilidad, más que la capacidad, nuestra habilidad para identificarla, ¿no? Porque si a mí se me prohibió experimentar una emoción, pues muy probablemente yo voy a tener dificultades no solamente para expresarla, sino siquiera para saber que la estoy experimentando. Y eso es terrible, por ejemplo, en el caso de los hombres con la tristeza o con alguna emoción que pueda implicar debilidad. ¿Okay? Sí. Y incluso el manejo de la rabia. Esa dificultad para poner en palabras lo que estoy sintiendo e irme directamente a una acción violenta, ¿okay? Está implicando que la persona no puede procesar las emociones de manera adaptativa. Sí. Y en eso va también la capacidad de frustración. Claro. Porque la otra cosa que es interesante es que nosotros hablamos de las emociones como si fueran una sola cosa, ¿no? Entonces, bueno, es la tristeza y por allá está la rabia, por allá está... No, aquello es un sub y baja, ¿no? La montaña rusa. Es como... a ver, está la respuesta fisiológica, entonces yo la interpreto como que esto es tristeza, pero entonces después viene el pensamiento y a lo mejor ahí está la creencia también metida y entonces eso me lleva a una segunda emoción que me lleva a otro pensamiento que me lleva a otra emoción que me devuelvo para la emoción primera. Entonces es importantísimo como parte del proceso de trabajar con las personas que la persona pueda hacer conciencia de esos procesos, porque no es que sean inconscientes, sino que son como automáticos, o sea, como los hemos hecho toda la vida. Ellos están ahí, a mí me gusta usar la metáfora como ya no, los teléfonos no hacen esas cosas, pero antes, cuando teníamos teléfonos más lentos, decía, tal cosa se está ejecutando en un segundo plano, ¿no? En un segundo plano. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos, a ver, por ejemplo, una cosa que es sumamente desagradable es un ataque de pánico, ¿ok? Sí. Y una persona puede estar experimentando un ataque de pánico y estar como paralizada. O sea, tú no estás viendo todo lo que está pasando por su cabeza, todas las expectativas catastróficas que tiene, que está pensando que se va a morir, que le está dando algo, que no sé qué más. Si la persona ya conoce lo que le pasa, está usando todos los mecanismos que puede para procesar aquella cosa
y que la emoción disminuya su intensidad. ¿Okay? Vamos a explicarle a los que nos están viendo, Gloria, si me permite, ¿qué es un ataque de pánico? Ok. Primero quiero decir que no necesariamente eso implica una patología. ¿Okay? Creo recordar que 1 de cada 3 personas puede tener, si no son 2 de cada 3, puede tener un ataque de pánico en su vida. Es una respuesta fisiológica muy intensa que implica que el cuerpo se prepara para lo que nosotros llamamos la respuesta de pelea o fuga. Y eso quiere decir que nuestro cuerpo aumenta su frecuencia cardíaca para que la sangre pueda llegar a los músculos largos, es decir, brazos y piernas, porque si vamos a pelear o vamos a huir, necesitamos correr y necesitamos fuerza, ¿no? Pero además nuestra respiración se acompasa. Entonces, si tengo taquicardia, también voy a tener taquipnea, es decir, voy a empezar a respirar muy superficial, pero muy rápido. Puedo tener una sensación, claro, como la persona no entiende por qué le está pasando eso, porque además puede estar sentado simplemente sin hacer nada, puede empezar a interpretar estas respuestas fisiológicas como que le está dando algo. De hecho, muchas personas terminan en urgencia diciendo me está dando un infarto, porque se me va a salir el corazón porque yo no puedo respirar. ¿Ok? Y generalmente se debe a que la persona ha tenido algún tipo de pensamiento sumamente amenazante que dispara esa respuesta. Esa respuesta empieza en un órgano que tenemos en nuestro cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala es como un escáner, ¿no? Como los escáneres esos de los supermercados. La amígdala es un escáner de amenazas. Lo que pasa es que la amígdala no puede distinguir entre un tigre de Bengala que está ahí parado frente a ti y un pensamiento de me van a botar del trabajo. Ella no distingue que uno es real, de carne y hueso, con sus dientes y todo, y que el otro es un pensamiento, una posibilidad. Entonces, claro, el cuerpo puede tener este tipo de respuesta que es muy angustiante y es muy fría. O sea, realmente es muy desagradable. Entonces eso es un ataque de pánico. Entonces, claro, para que nosotros podamos lidiar con estas cosas, es muy importante que estemos conscientes de esos procesos que se desarrollan en segundo plano. Es como, a ver, ¿en qué ando pensando? Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Brené Brown, que habla mucho tiene un libro fabuloso que se llama El Atlas de las Emociones. Ella tiene un unitario en Netflix donde en algún momento ella dice ¿qué película me estoy montando? Y es eso, nosotros nos montamos películas, no es solamente un pensamiento. Sí. O sea, yo puedo empezar no sé, oye, mi hijo yo creo que tiene problemas para hablar, yo creo que él no está hablando o sea, creo que ya tiene como 4 o 5 años, él debería hablar mejor y dígame si no habla, ¿será que es sordo? En el colegio, y entonces los amiguitos, y entonces le van a hacer bullying, y entonces él va a tener que ir a una educación especial, y entonces no sé, a lo mejor no puede ir a la universidad, y entonces pobrecito, y si yo me muero, es horrible. Sí. Es horrible, o sea, yo estaba hablando y hubo un momento que se me pararon los pelos de los brazos, porque entonces claro, a mí me gusta mucho para que la gente, o sea, las personas con las que yo trabajo puedan entender la capacidad que tienen nuestros pensamientos sobre nuestra fisiología, que es donde empieza la emoción. Me gusta mucho hacerles el ejercicio de que se imaginen un limón. Entonces, y la piel verdecita brillante del limón, y te lo acercas a la nariz y te huele, o sea, ya sin abrirlo huele. Entonces imagínate que lo abre, entonces tú ves esa capa blanca que está, sabes, la amarga, la que está entre la piel y entonces ya empiezas a ver las vesiculitas en cada uno de los gajitos de limón. Entonces imagínate que agarras un gajo y dices, ay, pero si es que estoy salivando, ¿viste? ¿Dónde está el limón? El limón no está. Te lo estás fenomenal.
Y el limón, ese limón que te imaginas, es capaz de hacer que tú salives. Imagina lo que hacen los pensamientos con nuestras emociones. Cuando el foco de atención nos tienen como un trapo para acá y para allá. Sí. ¿Okay? Es Por que eso, perdón. Esa película es catastrófica. Esa película no es de Disney. Bueno, que la de Disney también tiene sus connotaciones, ¿no? Pero no es de Disney. A ver, yo creo que, yo no sé si fue un ataque de pánico, pero cuando Fantasía de Disney se estrenó cuando yo era pequeña. A mí me tuvieron que sacar del cine, porque yo pegaba gritos de horror. Yo estaba aterrada viendo que ahora la bebé me parece una belleza, pero era demasiado pequeña para entender aquella cosa. Entonces eso, o sea, estos pensamientos, es verdad, existen, porque hay situaciones que son reales. O sea, cuando tú dices, oye, mi niño no está hablando bien, yo lo comparo con sus primitos, y a lo mejor además le has dicho al pediatra y el pediatra no estoy hablando mal de los pediatras, algunos pediatras puede ser que no le presten atención, no espérate que él sí lo va a poder hacer. Entonces, a ver, ahí hay una emoción que es esa preocupación, esa especie de miedo, ¿ok? Con algunas expectativas de que, oye, ¿qué puede pasar si esto permanece de esta manera? Que me está dando la energía suficiente, porque al final las emociones son eso, energía, la energía suficiente para yo empezar a llevarlo a especialistas, y eso está bien. Eso es una función sumamente adaptativa de esa emoción. Claro. ¿Ok? El asunto es cuando el resultado no es adaptativo. Cuando yo le pego un golpe a alguien, cuando yo insulto a alguien, cuando yo no pido ayuda porque creo que creencias, el sistema de creencias, porque creo que yo puedo ser débil si yo digo que me siento triste y que quiero conversar con alguien, o tengo ganas de llorar. O creo que yo debo demostrarle al mundo que yo puedo sola, ¿ok? Entonces ahí empiezo a hacerme daño, empiezo a tener secuelas negativas, y ahí es cuando no son adaptativas. O sea, no nos permiten tener una buena adaptación y una buena ejecución en nuestro entorno, en nuestro contexto. Entonces, tenemos que entender que va a haber una interpretación. Esa interpretación nosotros podemos crear esa nube o decir, mira, sí, está pasando esto con el niño, pues voy a buscar cómo intervenir. Exactamente, ir a los hechos. Okay, yo estoy pensando esto, y también desde la aceptación de lo que estoy pensando. O sea, no tiene sentido pelear con los pensamientos. Yo suelo decir que a nosotros nos enseñaron en las terapias de segunda generación, las terapias conductuales de segunda generación, que nos enseñaron a hacer kung fu con los pensamientos, ¿no? O sea, patada voladora para la generalización indebida, no sé cuándo, tal. Pero al final, aunque eso funciona hasta cierto punto, hay personas que lo que termina pasando es que los pensamientos se alborotan más. Yo, claro, ya no es una película actual, porque yo soy un poco viejorra ya, pero yo usaba mucho la similitud con los gremlins. Cuando tú le echabas agua a los gremlins se reproducían, ¿no? Sí. Entonces, claro, es como echarle agua. O sea, cuando tú empiezas a pelear con un pensamiento, puede tener el efecto contrario al que tú deseas, y el pensamiento se queda ahí, ¿no? Sí. Como cuando tratas de bloquear una emoción, en vez de no experimentarla, la señora se enraiza y dice, yo me voy, yo me quedo aquí y me hago más grande. Si la emoción pudiera hablar, te diría, tú no me vas a prestar atención, no te preocupes que yo voy a salir por alguna parte de tu cuerpo para que te detengas, porque necesito que me prestes atención. Exactamente. Yo siempre digo que las emociones son como el agua, buscan por dónde salir. Sí. Yo una vez en mi casa en Maracaibo estaba trabajando en mi estudio, y de repente el agua empezó a salir por los enchufes, porque se había roto una tubería y el agua buscó por dónde salir. Bueno, así son las emociones, ellas van a salir por cualquier lado. A lo mejor yo me sentí mal hoy por algo que pasó, y dentro de 2 días pasa otra cosa, y yo tengo una respuesta que yo misma estoy pensando por dentro.
pero ¿por qué yo estoy respondiendo así? Si es que esto no es, o sea, no es motivo suficiente. De respuesta. Exacto, no es motivo suficiente para que yo esté respondiendo de esta manera. Porque yo me guardé, o no procesé, o no entendí lo que me pasó hace un par de días. Entonces, la evasión no nos sirve. La evitación para nada nos sirve. A ver, es lo que todos hacemos, es humano, ¿ok? Nosotros somos seres, mira, tío Freud lo decía, ¿ok? Nosotros buscamos el placer. El tío Freud. El tío Freud lo decía, yo no soy psicoanalista, pero ese hombre es un genio. O sea, eso es innegable. Sí. Y es eso, nosotros nos movemos hacia el placer, pero es que lo hacen, tú pones a una célula en un microscopio y le pones al lado un medio que a ella no le guste, que le haga daño, y la célula se va a mover para el otro lado. Entonces nosotros somos un conjunto de células, hacemos exactamente lo mismo. No me gusta, no quiero estar aquí, no me gusta, no lo quiero sentir. No lo quiero sentir, ese es el tema. No lo quiero sentir. Exacto, sí. No, es algo que no me gusta, no lo quiero sentir. A veces eso puede ir acompañado de la creencia que no lo voy a saber manejar. ¿Okay? En esas expectativas, en esas historias que nos contamos, ¿no? A veces es como, por ejemplo, bueno, y si nos pasa mucho a los migrantes que tenemos familia muy lejos, ¿no? Entonces, oye, y si yo estando aquí, entonces le pasa algo a mi familiar que está en Venezuela, yo no voy a poder trabajar, no voy a poder con eso, entonces trato de evitarlo. Y al final lo que pasa cuando yo trato de evitar una emoción es que ella se queda ahí. Se queda ahí y puede salir en un momento inconveniente y puede salir con una intensidad mucho más grande que si yo la hubiera experimentado y aceptado desde el inicio. ¿Okay? Sí. ¿Qué opinas, Gloria, de la parada de pensamiento? ¿Funciona para todos o no? No. Por lo que te digo, hay personas que cuando luchan con sus pensamientos, el efecto es peor. El efecto es peor. O puede tener, en otros casos, puede tener efecto por un tiempo, pero luego vuelven a venir, porque los pensamientos siempre van a venir. O sea, el asunto es más, y es lo que nos enseñan las terapias de tercera generación, que los pensamientos están ahí. El asunto es que nosotros les prestamos mucha atención. ¿Okay? Entonces, ¿qué es más un entrenamiento de mirarlos con curiosidad, mirarlos como observadores y no como que si se me fuera la vida ahí. O sea, no son hechos, de nuevo. ¿Okay? El hecho es que mi hijo pareciera que está presentando un retardo en aprender a hablar. Ese es el hecho. Pero no que no va a ir a la universidad. Eso es un pensamiento. Es como si lo colocáramos en visual, es como tener el arbolito y empezarle a colocar adornos. Hay un hecho puntual. Está esto. Y yo utilizo mucho, en vez de no te preocupes, ocúpate. Claro. Porque yo entiendo que estoy triste, o yo entiendo que estoy asustada, o yo entiendo que yo no quisiera que sucediera esto, pero entonces eso no tiene por qué, yo no tengo por qué vivir en el mañana. Hay personas que realmente todos los días están en el mañana y empiezan, y sí. Y es parte de la gestión. Estar en el libro del poder de la hora, nombran eso. Obsérvalo. No lo juzgues. Pero ¿cómo se hace eso? Se puede. Claro, es un entrenamiento. Es un entrenamiento, o sea, es una cosa de todos los días, no es que fuiste a una hora a tu sesión y ya aprendiste, no, eso es, hay que hacerlo todos los días y las emociones van a venir y te van a sorprender, y hay cosas que suceden en la vida, porque otra de las creencias es que la vida es justa, o sea, qué injusto es. Sí. Me pasa mucho con los jóvenes migrantes, no sé si es tu experiencia, ¿no? Como que, claro, como son jóvenes y gracias a Dios tienen bastantes más oportunidades que los que migramos más tarde, ¿no? Ya más tarde en la vida, digo, ¿no? Muchas veces no procesan en el momento
todo lo que implica salir del país. Ujú. Pero en algún momento en el futuro, por alguna pérdida real o anticipada, Ujú. aquello explota. Ok. ¿Okay? Me han pasado varias veces, no digo que sea un patrón, pero me ha pasado justamente con personas. No, pero es interesante porque tienes una muestra y esto si a alguna persona que lo esté viviendo o que lo viva en un futuro, que sepa que esto puede ocurrir, que no tiene por qué ser en el momento que lo hace, en el momento que migras, por ejemplo. Exacto, pero por eso te digo, o sea, lo importante es de hacer el procesamiento de las emociones cuando toca. Uh-huh. Porque si no, ellas se van a quedar ahí enquistadas hasta que tengan la oportunidad de aparecer por algún evento similar, ¿no? Sí. Hay personas que no cierran, hay personas que no respetan el momento en el sentido de que es muy doloroso confrontarlo en el momento, una pérdida, por ejemplo. Y claro, o que tienen, y eso lo describe muy bien una catalana que se llama Alba Payás, que es experta en duelo. Ella habla de las tareas del duelo. Entonces, imagínate una señora que con 3 niños pequeños que pierda al marido. Dice, o sea, ella se obliga a funcionar. Ella no se puede tirar a una cama a llorar el duelo del marido. Ella se obliga a funcionar porque hay 3 criaturas que dependen de ella. Entonces, también esas cosas pueden ser, o sea, el contexto también agrega variables que hacen más complejo eso, ¿no? Entonces, ¿qué buscas tú? Bueno, espacios para que ella pueda elaborar, como drenar y elaborar esa pérdida y al mismo tiempo seguir funcionando porque le toca, porque la vida no es justa, ni injusta, la vida es como es. Y a veces nos toca atravesar situaciones muy complejas, situaciones de enfermedad, por ejemplo. ¿Okay? ¿Por qué se enfermó si es tan buena? Porque se enferman los buenos y los malos. O sea, la enfermedad no es exclusiva de un grupo, ¿sabes? Ni la podemos ver como castigo, que también es otra cosa, ¿no? Pero por supuesto genera una serie de emociones y genera una serie de pensamientos que hay que aceptar y procesar. Viendo a los hechos, ¿sabes? Estoy pensando tal cosa y los hechos son estos. ¿Y cómo podemos hacer para darle 2 herramientas a las personas que nos están viendo para ese entrenamiento diario? Es como tú vas al gimnasio, tú agarras una pesita de 2 kilos, 2, 5, 3, 4, cuando te veas, mira, ya tengo esto. Eso no significa que no vaya a suceder nada que en algún momento no te mueva emocionalmente, pero ese sismo que puede ocurrir ya cuando tienes el entrenamiento va a ser diferente. ¿Qué herramientas le pudiéramos dar a ellos para que tengan ese entrenamiento, esas pesitas? Mira, yo creo que, por supuesto, cada uno tiene su característica, ¿no? Lo primero que yo diría es eso, tener conciencia del patrón, ¿no? Oye, cuando yo tengo rabia, ¿cómo se siente mi cuerpo? Cuando alguien me decía una vez, que me causó mucha gracia, pero es tan gráfico de cómo esa palabra es fuerte, pero cómo nos disociamos, no quiero hablar de patología, o sea, no es una patología, simplemente cómo no conectamos una cosa con la otra. Me decía, a mí me asombra que hay gente que sabe que comida le cae mal. Ajá. Es que lo lógico es que la gente sepa que comida le cae mal, porque eso le permite tomar buenas decisiones. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros seamos capaces de entender qué pasa en nuestro cuerpo, con qué emociones se asocia eso, qué hago con mis emociones, si hay alguna emoción en particular con la que tengo un problemita. No sé si es tu experiencia, Victoria, pero por ejemplo, como los venezolanos solemos huir del conflicto. Sí. Oye, no lo había pensado tan en términos de la diáspora, pero solemos huir, ¿sabes? O sea, y nosotras que estamos en España, por ejemplo, ¿no? Para mí ha sido muy chocante lo directo que son los españoles. Sí. Entonces yo decía, pero ¿por qué me regañan? ¿Pero por qué me tratan así? Pero si yo no he hecho nada, o sea, o que yo no diga algo cuando no me gusta. Pero es un problema mío, no de los españoles. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo tengo problemas para expresar molestia. Okay.
Probablemente por la creencia de que, no sé. No hay que molestar. De que las niñas no para expresar mi molestia. Okay. O sea, yo tengo problemas para decir. Y claro, termino tragándome cosas, y cuando, ¿sabes? Se rompe la piñata y salen todos los coroticos. Y yo termino diciendo, oye, yo no quería decir eso. ¿Sabes? Y es muy feo lo que se siente después. Entonces es importante eso, o sea, como echar para atrás la película de cómo yo trabajo mis emociones, cómo fluyen, cuáles sí, cuáles no, ¿okay? Y esos pensamientos que van añadiéndole ingredientes a la película, ¿okay? Porque muchas veces, lo hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, tú me dices algo, pero yo entiendo otra cosa. ¿Okay? Y el entender otra cosa no es que yo tenga problemas de oír para escuchar, es que mis pensamientos me están diciendo cosas que yo antepongo a lo que tú me estás diciendo, o que yo asumo que tú lo haces por una intención particular. Cargo el guante de opuesto y digo, ¿qué es lo que me vas a decir? Entonces, ya cuando son relaciones como que muy conflictivas, donde diariamente hemos estado teniendo roces, ya sea en el trabajo, con los hijos, con la pareja, pues eso, tú entiendes que te tienes que defender. Entonces no estás brazos caídos, estás en guardia. Con las piedras en la mano, además. Y tu cabeza dice, ok, estoy en alerta, estoy en alarma, me toca defender a esta persona. Responde todo porque nos tenemos que defender, estamos en modo supervivencia. Exacto. Entonces, una herramienta sería eso, el autoconocimiento de mis propios procesos emocionales, si tengo problemas con alguna emoción en particular. Y la otra, que es como el yin y el yang, ¿no? Es aprender ejercicios de autorregulación. Porque como yo decía al inicio, las emociones son inicialmente respuestas fisiológicas. Entonces, cuando nosotros aportamos, cuando nosotros utilizamos herramientas de autorregulación, también nos ayudamos a autorregular las emociones, ¿no? Y cuando digo herramientas de autorregulación, no es que hay que comprarse un aparato ni nada de eso. O sea, por ejemplo, respiración profunda. Hay un patrón de respiración que es muy fácil, que es inhalo hasta contar 4, retengo en mis pulmones hasta contar hasta 7 y después voy botando ese aire poco a poco hasta contar hasta 8. Hacer un par de esas respiraciones, volver al patrón de respiración normal y después hacer otro par de esas respiraciones. No digo un par porque si la haces muchas veces te puedes marear, entonces no es la idea. Pero ese tipo de cosas. Y además en momentos muy complejos, por ejemplo, estás buscando trabajo, ¿okay? Y estás justo antes de la entrevista, te están sudando las manos, empiezas a pensar así como si le gusto, si no le gusto, dígame si es en otro idioma, que pasa mucho ahora con la migración. Si le gusto, si no le gusto, dígame si entiendo, no le entiendo, y si no le entiendo, y si digo algo mal, y si yo pronuncio mal, en fin, vienen todos esos pensamientos juntos. Okay. Entonces, primero aceptar la situación. ¿Es verdad? ¿Esta es una situación retadora para mí? Sí. ¿Ok? También es verdad que conseguí, o sea, algo bueno debió hacer que conseguí la entrevista, ¿no? O sea, porque siempre pensamos en las cosas malas. Exacto. Por algo estoy aquí, no solamente por mi cara bella, ¿no? Por algo estoy aquí. Entonces, ok. Pero además, bueno, vamos a hacer estos ejercicios de respiración que me van a permitir. O sea, ¿qué pasa? Que la respuesta de pelea o fuga que yo hablaba antes está comandada por una parte de nuestro sistema nervioso central, ¿okay? Que es el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Okay? Sí. Y ese sistema tiene una contraparte que es el parasimpático. El simpático se encarga de esa pelea, de esa respuesta de pelea o fuga. Y el parasimpático tiene respuestas, es el que se encarga de las respuestas de relajación. ¿Okay? Y además son incompatibles, es decir, ellos no pueden estar al mismo tiempo trabajando. Mientras trabaja uno, el otro descansa. Entonces, cuando hacemos estos patrones de respiración, lo que estamos haciendo es poniendo en comando
al parasimpático. Entonces, automáticamente, pues las emociones también bajan. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es muy sencillo, que es el de grounding, ese que se ha hecho famoso y viral en las redes sociales, de 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas sentir, o sea, sentir cómo tu cuerpo se conecta con el espacio que tienes alrededor, por ejemplo, la temperatura, el peso de tu cuerpo sobre la silla, tu pie dentro del zapato, ese tipo de sensaciones. 3 cosas que puedas escuchar y 2 cosas que puedas oler, y finalmente una emoción, cómo te sientes en ese momento. Ese ejercicio es precioso, ¿ok? Porque al final lo que hace ese ejercicio es que nos pone en el aquí y el ahora, no en el mañana, no en el ayer, que es lo que hacen nuestros pensamientos, sino que nos pone en el aquí y el ahora, y por eso nuestra ansiedad disminuye. Cuando nosotros estamos ansiosos, típicamente estamos pensando en el futuro, en lo que viene, eso que decía Victoria, y si esto, y si lo otro, y si, todos esos y si están en el futuro. Entonces, este ejercicio de grounding es otro ejercicio extraordinario para ayudarnos a autorregular. Y luego hay otro que a mí me gusta mucho, que se llama descanso profundo sin dormir. Es un protocolo de un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, que tiene uno de los podcasts más famosos y más escuchados del mundo. Y él tiene un protocolo que es como de unos 11 minutos que combina respiración profunda con imaginería. Entonces él te va diciendo pues que vayas haciendo, vayas imaginando que una luz va recorriendo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y luego todo el cuerpo, y además hay sensaciones de peso durante el audio del protocolo que hace que te relajes. Y lo increíble es eso, logras un descanso profundo sin dormir. Es una maravilla. Entonces, yo creo que son las dos, esas son las experiencias. Conocerme, es una cuestión de autoconocimiento. ¿Cómo experimento yo la tristeza? ¿Cómo experimento yo la rabia? ¿Cómo experimento yo la alegría? Porque no solamente son las emociones desagradables, que no negativas. A mí no me gusta llamarlas negativas, porque las emociones no son malas. Son todas buenas, son todas adaptativas. Tienen muchos mensajes, muchos mensajes. Entonces, cuando somos capaces de decir, ven acá, ¿qué quieres decirme? Porque si no le dices, ven acá, ¿qué quieres decirme? Ella te va a tocar el hombro y te va a decir, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, y vas a estar cocinando y yo estoy aquí, y vas a tener una reunión y yo estoy aquí. Hasta que no te detengas y le prestes atención, no se va a ir. Y el cerebro, yo digo que es como un niño de 2 años y medio, en cualquier momento de pelear, en cualquier momento, si tú no le prestas atención, en cualquier momento vas a voltear y vas a tener muchas cosas que arreglar. Así. Y, Gloria, para ir terminando, ¿qué opinas tú de esa frase que dice, es que tú me haces sentir, es que tú me pones, es que tú me provocas? Sí, bueno, si son cosquillas es verdad, tú me haces sentir cosquillas. Hay varias cosas, porque de nuevo hay un estímulo cierto, o sea, la persona hizo algo, ¿ok? Pero hay otra parte donde está probablemente la mayor carga de lo que yo siento, que es cómo interpreto yo eso, ¿ok? Por ponerte un ejemplo totalmente ajeno a las emociones, ¿no? Es la manera cultural de expresar agradecimiento, por ejemplo, si te gusta una comida o sea, por ejemplo, yo que vivo en la frontera con Portugal, ¿no? Tú no puedes decir que un plato, o sea, si algo está muy sabroso, no hay que decir, es que estaba exquisito. Y ellos te quedan mirando como que exquisito es raro. Estaba extraño, entonces, ¿sabes? Entonces, claro, es eso, ¿no? O sea, yo digo una cosa y la persona lo interpreta como en el esquema que tiene en su cabeza, que puede ser para bien y para mal, o sea, digamos, para bien y para mal, o puedo interpretarlo de la mejor manera y no lo es, o puedo interpretarlo de la peor manera y no lo es. Sí. Entonces, ahí es fundamental el chequear con el otro. ¿Qué me quisiste decir? Yo estoy entendiendo esto. Realmente, ¿qué es lo que tú quieres decir? Pero también la otra parte que creo que es importante es cómo me hago responsable de lo que yo estoy pensando.
porque una cosa es lo que me dijo y otra cosa es como yo lo interpreté. Esa persona tiene que hacerse responsable de lo que dijo, pero yo me hago responsable de cómo yo lo interpreto. Sí. Y lo interpreto así no por maldad, lo interpreto así porque tengo una historia de aprendizaje. Entonces, para mí, algo que para ti es normal, a lo mejor para mí es doloroso. Algo que a lo que tú no le das importancia, a lo mejor para mí es doloroso. Y aunque como hablábamos al inicio, a mí no me gusta trabajar con pareja porque me confundo todo en el ping-pong. Creo que eso es una norma fundamental de la comunicación, ¿sabes? El chequear realmente si yo entendí lo que si yo entendí bien lo que tú querías decir, ¿no? Y que cada uno se haga como responsable de eso. O sea, para vivir en pareja es fundamental mantener una comunicación abierta y soltar esas piedras, ¿no? No tener las piedras en la mano, porque el otro no me está haciendo esas cosas porque me quiera, no necesariamente porque me quiera hacer daño, a veces sí, lamentablemente, pero que hay procesos que el otro está viviendo y que una de las funciones de la pareja es cuidarse y atenderse las heridas mutuas, no quitar la costra. Bello, sí, es así. Gloria, muchísimas gracias, un placer esta conversación. Gloria tiene toda esta parte psicoeducativa, ella atiende online, es venezolana, como saben está aquí en España, porque tiene 25 años como profesora universitaria. Entonces todo este tema que se te da tan bello, y si se sintieron en algún momento haciendo así, sí, dígame profe, dígame, es porque tiene 25 años. Es un defecto profesional. De formación profesional. Exacto, una deformación profesional. Un placer, Gloria, encantada. Muchísimas gracias, Victoria. Para mí también ha sido un placer poder dar esta pequeña clase de emociones por aquí. Y de verdad que ha sido muy, muy sabroso y muy, muy fluido. Me he sentido muy cómoda contigo. Muchas gracias. Nada, te mando un besote. Les dejo sus redes sociales por acá para que las sigan. Además que los viernes hay viernes de memes, de memeras hermosos, para que se rían un poco de todo este proceso de crecimiento personal y de los psicólogos y cómo interpretamos nosotros este tema. Un besito, Gloria. Un beso para ti también. Chao.